Érase una vez, no muy lejos de aquí, una princesa que dio a luz a dos gemelos. Su malvado tío, el rey, temeroso de que algún día estos niños se convirtieran en sus rivales, ordenó a sus fieles sirvientes echarlos al río. Como estaba todo anegado, los abandonaron en una cesta en la ribera y la corriente los llevó río abajo, hasta ser rescatados por la loba que los alimentaría. Más tarde serían encontrados por un pastor que los criaría como si fueran hijos suyos. Se llamaban Rómulo y Remo y acabarían fundando Roma. Esta pequeña ciudad del centro de Italia se convertiría en el núcleo de un imperio, el cual se extendería desde las fronteras del Sáhara hasta los húmedos páramos del norte de Gran Bretaña, desde España hasta Israel, desde el Nilo hasta el Rin. Ha enmarcado la geografía de la Europa moderna y ha definido nuestra concepción de los imperios, transformando el mundo occidental, revolucionando el comercio. Este es uno de los primeros ejemplos de globalización. La agricultura, olivos, olivos y más olivos. El arte, el derecho y la arquitectura. Esto es lo que me deja alucinada de la ingeniería romana. Nos presenta montones de conquistas y derrotas, batallas y matanzas, pero también nos plantea grandes dudas. ¿Cómo funcionaba? ¿En qué marcó la diferencia? ¿Por qué acabó cayendo? ¿Y cómo se creó en un primer momento? ¿Sería ambición o solo suerte? Para responder a esa pregunta, nos remontaremos a las opiniones de los mismos romanos, a sus dudas, a sus debates y a sus conversaciones. Porque, al igual que nosotros, ellos también se preguntaban qué los hacía diferentes. En la Vía Apia, una de las principales calzadas que unía Roma con el sur de Italia, empezamos a hacernos una clara idea de cómo vivían los primeros romanos. Un largo periodo previo a las columnas de mármol y al Coliseo que se suele pasar por alto. Esta tumba fue construida 500 años después de fundarse la ciudad. Es bastante posterior a Rómulo. Pero lo que se halla aquí escrito nos revela por primera vez los sentimientos y pensamientos de los romanos. En cierto modo, todo cuanto sabemos de los romanos empieza aquí. Esta no es la Roma que imaginamos, pero era lo más grandioso que podían hacer en la época, algo que entonces resultaba innovador. Esta es la lápida del primer hombre enterrado aquí, Escipión Barbado, que significa barbudo, y nos cuenta sus excelentes cualidades. Fortis vir sapiens. Era un hombre fuerte y valiente, pero inteligente y sabio. Esto es bastante raro. Dice que su apariencia equivalía a sus virtudes. Si su apariencia era tan buena como sus virtudes, sería muy buena. Llamaría la atención y acaba con sus conquistas. Subegit omne Lucanat. Sometió a toda Lucania, una región del sur de Italia. Ópsides que abducit, y tomó rehenes. Queda claro cuáles eran las prioridades de esta gente. Pero no se reduce a eso. Aunque apenas sean las líneas de un epitafio,
Esta es la primera forma de narrativa histórica que ha sobrevivido de los romanos. Aquí es donde empieza la escritura de la historia de Roma. Tal vez hubieran pasado 500 años desde la fundación de la ciudad, pero es el primer lugar en el que podemos ver realmente a los romanos. Nos hacemos la vívida idea de un pueblo comprometido con la conquista y con la gloria que aportaban las victorias militares. Compromiso que también compartían todos los pueblos de alrededor. Entonces, ¿qué diferenciaba a los romanos? A falta de pruebas directas, el mejor lugar para hallar la respuesta son las historias que contaban y sus elaboradas especulaciones sobre los orígenes de la ciudad. Y en particular, la mítica historia de Rómulo y Remo, los hermanos amamantados por una loba, que era narrada una y otra vez, y que contendría un mensaje sobre las conquistas y guerras internas de Roma. Por tanto, encontramos un poco de historia romana en el mito. Resultaría fácil desechar la historia de Rómulo y Remo por considerarla un cuento o un mito. Y aunque no la consideremos historia como tal, no quiere decir que no revele mucho sobre cómo los romanos se veían a sí mismos y cuáles eran sus ansiedades y prioridades culturales. ¿Por qué una loba? La historia no hubiera sido lo mismo con una vaca o una oveja. El hecho de que fueran rescatados por una feroz depredadora revelaba el destino de los gemelos. Algunos romanos cuestionaron ese detalle. Loba, en latín, lupa, también significa prostituta. ¿Sería realmente una prostituta quien los rescatara? Pero, en términos generales, ¿consideraban cierto el relato? De hecho, cuando más tarde inscribieron en el foro una lista con los nombres de todos los generales que habían protagonizado las más grandes y sangrientas batallas por Roma, con personalidades como Escipión, ¿con quién empezaron la lista? Con Rómulo. La persona que no aparece en la lista es Remo, hermano gemelo de Rómulo, pues ambos se enzarzaron en una gran disputa sobre dónde establecer la nueva ciudad. Esta acabó con Rómulo asesinando a su hermano, un acto que reflejaría las sangrientas guerras civiles que más tarde echarían por tierra la política romana. Esta ha de ser una de las historias más extrañas del mundo sobre la fundación de una ciudad. No solo habla de un par de gemelos y dos fundadores, sino que cuenta que uno de ellos mató al otro. Así el fratricidio se asentaba al inicio de la historia romana. El asesinato entre hermanos quedaba ligado a Roma. Tras establecer la ciudad en el Monte Palatino, Rómulo era su único gobernante. El primer problema de Rómulo fue que su flamante ciudad apenas contaba con habitantes, así que la declaró un asilo y dio refugio a delincuentes, esclavos huidos, desposeídos e indigentes de toda Italia. Se trata de otro extraño aspecto que sumar. Mientras que muchas ciudades de la antigüedad querían pensar que sus habitantes originales habían brotado milagrosamente del suelo de su tierra natal, los romanos pensaban que la suya había sido una ciudad de asilo. Fue un intento por darle una dimensión mítica, a la que más tarde sería una de sus principales características. Roma no solo recibía a forasteros, sino que también extendería la ciudadanía romana por todo el imperio. El siguiente problema de Rómulo era que no tenía mujeres y por lo tanto su ciudad no tenía futuro.
Pero ninguno de los habitantes de los pueblos vecinos estaba dispuesto a dejar que sus hijas se casaran con romanos. De hecho, se mostraban bastante ofensivos y dejaban claro que no pensaban que una banda de fugitivos fueran buenos esposos para sus hijas, así que Rómulo recurrió a una treta. Según la leyenda, Rómulo invitó a sus vecinos, los sabinos, a una celebración religiosa. En mitad de esta, dio una señal a sus hombres para que secuestraran a las visitantes jóvenes para convertirlas en sus esposas. Este es el famoso rapto de las Sabinas y nos ofrece unas imágenes casi incómodamente explícitas. Esta mujer de aquí ha sido capturada e intenta huir, pero no lo consigue. Esta otra ya se ha desvanecido. Y esta intenta escapar, pero es inútil. Puede que el rapto fuera la respuesta a la terrible humillación de los romanos, pero seguía siendo un asalto violento. Forzaron a estas mujeres, eran víctimas. Se trata de un momento que los romanos discutirían, debatirían y expondrían por siempre. Algunos enemigos de los romanos decían que reflejaba su comportamiento típico. Si querían algo, iban y lo cogían. Cuenta la historia que las familias de las Sabinas, como es lógico, contraatacaron, en la que se convertiría en la primera guerra y victoria de Roma, conmemorada en un extraño monumento en el corazón de la ciudad. Mucha gente pasa por aquí. El lugar donde los romanos estaban convencidos de que había tenido lugar el núcleo de la batalla se convertiría en el foro, pero antes apenas se trataba de una ciénaga, y marcaron el lugar donde había caído uno de los primeros enemigos de Roma. Este es solo uno de una serie de monumentos en los que posteriormente se grabarían los orígenes de Roma en la ciudad. Quien quisiera podía subir al monte Palatino para ver el que se suponía que era el refugio de Rómulo, una atracción turística aún en el siglo IV después de Cristo. Los mitos de Roma seguían a la vista de todos, y con ellos los problemas de ser romano: fratricidio, rapto, violencia y conflicto constante. Al principio Roma sería gobernada por reyes, Rómulo y los 6 que lo siguieron. Pero los ciudadanos acabarían rechazando lo que consideraban una tiranía y establecieron una forma de democracia mediante la que cada año la gente elegiría quién gobernaría la ciudad y combatiría en sus guerras. Pronto se verían indicios de que Roma empezaba a crecer. ¿Y por qué acabó convirtiéndose una pequeña ciudad junto al Tíber en muchísimo más que eso? Lo cierto es que no lo sabemos. Pero sí que sabemos cuándo, y hasta casi podemos palparla. Pues a principios del siglo IV a.C., los romanos construyeron esta enorme muralla en torno a la ciudad. Pero su finalidad no solo era defensiva, sino proclamar que Roma ya estaba aquí. Y lo más interesante es que muchas de las piedras que habían usado para construirla provenían de una pequeña localidad que habían tomado a apenas unos kilómetros de distancia. Este es uno de los primeros indicios de la expansión romana. Pero el crecimiento de Roma no se limitó a sus murallas. Se expandió más allá de ellas, hacia el interior de la península italiana. Pero no imaginéis a los romanos rodeando un mapa, conspirando para dominar el mundo. Para empezar, no tenían mapas y en cualquier caso, no eran mucho más militaristas que sus vecinos. Italia en sus orígenes era un lugar violento.
Así que la pregunta no es por qué salían a combatir, sino por qué no dejaban de ganar. El patrón tradicional de las contiendas, por llamarlo de alguna forma, consistía en que cada año los hombres de un sitio asaltaban una ciudad vecina y si tenían suerte volvían con esclavos y ganado. No era un conflicto organizado, sino un ataque ensalzado. Lo que hicieron los romanos fue establecer relaciones permanentes con los pueblos derrotados. Claro que volvían con esclavos y ganado, pero exigían que en el futuro los pueblos derrotados proporcionaran tropas para el ejército romano. Progresivamente esto les fue proporcionando una gran ventaja, pues en la antigüedad no era un equipo militar de alta tecnología lo que contaba, sino la cantidad de hombres que se pudieran reunir. En solitario, la ciudad de Roma jamás habría podido dominar toda Italia. Fue crucial la relación que estableció con otros pueblos. Roma no solo conquistaba, sino que integraba a sus enemigos, y eso la diferenciaba. En el siglo III a.C., Roma ya contaba con más de 700.000 soldados. Y como se aseguraban esos números, lo podemos ver en las primeras monedas de oro de la ciudad. Jonathan Williams es el subdirector del Museo Británico. ¿Qué tenemos aquí? Puedo leer Roma en la parte inferior, pero la escena que vemos arriba es bastante complicada y no la entiendo bien. Bueno, aquí tenemos a un par de hombres de pie y en el centro a otro que parece arrodillado y sosteniendo algo con las manos. Lo que sostiene es un cerdo boca arriba. Aunque esta escena nos pueda parecer bastante extraña, cualquier romano hubiera sabido qué representaba. Es una escena de juramento, de promesas hechas y aceptadas entre dos partes. Y así es como los romanos las realizaban. Nos resulta extraño, pero se trataba de una ceremonia significativa para los romanos. Algunos piensan que podría tratarse de una escena mitológica del juramento de Rómulo, primer rey de los romanos, y los sabinos, unos de los primeros aliados de Roma. Pero podría tratarse de una referencia más general al sistema de alianzas entre los romanos y demás pueblos de Italia, que tan importante era, y la base del modo en que los romanos llegaron a conquistar y dominar toda la península itálica. Entonces, esta moneda, en cierto modo, proyecta o crea una imagen de Roma como centro de estas alianzas con otros pueblos. Exacto. Emite un mensaje a los aliados, pero también a los mismos romanos. Somos buenos aliados, leales y firmes, pero más os vale permanecer unidos a nosotros porque no querríais ver lo que pasaría si nos dierais la espalda. La expansión de Roma fue más improvisada que planeada. Gracias a un conglomerado de alianzas con amigos y oponentes conquistados, la ciudad amurallada pasó a controlar casi toda Italia. Entonces, los romanos no tardarían en entrar en conflicto con la otra gran superpotencia de la época, la ciudad de Cartago. Y es que había otro imperio que rivalizaba con Roma. La red de alianzas de los romanos los presionó a intervenir para apoyar a sus amigos y aliados cada vez más lejos, como pasa hoy en día con las superpotencias modernas. Una petición de ayuda en particular trajo grandes consecuencias. Durante una disputa entre dos ciudades sicilianas, distintos grupos recurrieron a Roma y a Cartago. Tras un intenso debate en Roma entre los que querían combatir y los que pensaban que era mejor mantenerse al margen, los romanos decidieron luchar. Y así se produjo el primer conflicto directo entre Roma y Cartago. A lo largo de una estrecha franja de agua, la isla de Sicilia, más griega que italiana, se convirtió en el escenario de la primera guerra de Roma en ultramar. Una contienda naval contra el estado marítimo más poderoso del Mediterráneo occidental. Los romanos jamás habían tenido o necesitado naves de combate hasta entonces. Cuenta la historia que lo que hicieron fue capturar un barco cartaginés y copiarlo para crear los suyos.
Ese fue un gran punto de inflexión, y en el 241 a.C., estas aguas acabaron abarrotadas de quinquerremes, las naves militares de la época luchando en una reñida batalla final. Hey George, we actually found it. All right. It's another amphora. El arqueólogo subacuático Jeff Royal y su equipo se han encargado de descubrir y rescatar los restos del fondo del mar. Resulta muy difícil asimilar esto. No dejo de mirar y de pensar que cada roca que encontramos en el lecho del mar es una pieza del equipo militar de los romanos o cartagineses. Pero cuando te encuentras con restos de la batalla, como estas ánforas en el suelo, te impacta. La estás viendo justo donde cayó con tus propios ojos. Es extraordinario. ¿Qué es lo más memorable que habéis encontrado? Los espolones son siempre muy memorables porque es importantísimo encontrarlos. Encontrarlos. Y son uno de los objetivos del estudio, así que, claro, cuando los vemos siempre nos emocionamos. El espolón se colocaba en la proa con el fin de embestir a otras embarcaciones. Lo que nos demuestran las pruebas es que evidentemente se produjo mucha destrucción a nivel del mar, Sí. de la superficie del mar, Sí. y está todo desperdigado, los cascos, los espolones están dañados por delante, tenemos 11 espolones, 10 de ellos romanos. ¿Buscaban chocar entre ellos? Sí, Pretendían chocar unos contra otros. sí, Como coches de choque que no se evitaban. sí. Al estar en el mar y a la velocidad a la que iban, podías ver desde 1 hora y media, hora y 45 o 2 horas antes lo que iba a suceder. ¿Tenías tiempo para cambiar de opinión? Sí. Y si no cambiabas de opinión y perdías, toda la tripulación moriría. Sí. Gracias al trabajo de Jeff, puedo tocar con mis propias manos algunos de los restos de la batalla. Este extraordinario objeto es uno de los espolones de bronce que se añadían a la proa de los barcos por debajo de la línea de flotación. Es evidente que este perforó un barco enemigo porque parte de una tabla cartaginesa sigue pegada a él. La decoración es preciosa. Vemos un casco aquí, el logo de un casco con plumas, y bajando por aquí encontramos una maravillosa huella del funcionariado romano. Dice Lucius Quinctius, es decir, que el agente de control de calidad aprobó este espolón. Prueba de la maravillosa eficiencia administrativa romana. De hecho, contrasta mucho con el espolón cartaginés, cuya inscripción dice algo así como «Que Dios golpee vuestros barcos y haga agujeros en ellos». En cierto modo, el objeto más interesante y conmovedor que hemos descubierto es este casco, un casco romano acompañado de sus carrilleras, las cuales protegerían la cara del combatiente y que te acerca mucho más a las personas que una vez lucharon y que tal vez murieron en esta gran batalla. Sospecho que podría ser la primera persona en ponerse este casco desde el 241 a.C. Quien lo llevara debía de tener la cabeza más grande o bastante cantidad de algún tipo de relleno. Finalmente, los cartagineses fueron expulsados de Sicilia y dicha isla se convirtió en el primer territorio en ultramar bajo dominio romano. En cierto modo, se podría decir que el Imperio Romano empezó aquí.
Roma derrotó a Cartago 2 veces más. La primera fue la conocida ocasión en que Aníbal llevó a cabo la hazaña de cruzar los Alpes con sus elefantes para ser derrotado en todos los frentes. Y unos años más tarde, en el 146 a.C., los romanos rematarían la faena, ya fuera porque les preocupaba una recuperación de los cartagineses o por exhibir su fuerza. Se embarcaron en una expedición hacia el norte de África con Escipión Emiliano al mando y arrasaron por completo la ciudad. Como había repetido insistentemente un senador, Cartago delenda este, Cartago debe ser destruida. No sabemos qué llevó a Roma a destruir la ciudad de Cartago, pues se habían hecho con casi todo el imperio cartaginés cuando derrotaron a Aníbal, así que tal vez fuera una devastadora muestra de autoconfianza del imperio. Pero el año 146 también sería recordado por la destrucción de otra ciudad. Fue el año en que Roma saqueó Corinto, la ciudad más rica de Grecia. El año 146 a.C. quedaría grabado en la mente de los romanos. Roma se había hecho tan poderosa que ya apenas le quedaban retos importantes que afrontar. La destrucción de dos de las más famosas ciudades del Mediterráneo cambió las reglas del juego para siempre. Seguía sin haber indicios de un plan maestro romano o de que quisieran gobernar en alguna parte, pero tenían más poder que nadie, aunque no supieran cómo utilizarlo. Básicamente la prioridad de los romanos era salirse con la suya, pero el año 146 a.C. fue un año ambivalente. Algunos lo celebraron, pero otros ya lo vieron como el principio del final. Y es que existe una lógica en la historia de los imperios. Cuando se llega a la cima, ya solo se puede caer. Cartago había desaparecido de la faz de la tierra. Pero Grecia era muy distinta y le aportó a Roma algo más preciado que el beneficio económico: su cultura. Su conquista no solo cambió al pueblo que Roma conquistó, sino también a Roma. Y gracias a Grecia, Roma empezó a llenarse de columnas de mármol, de elegantes estatuas y de obras de arte. Este fue el principio de la Roma que conocemos, y también el de un próspero mercado artístico. Esta fue una vez una gran obra de arte. Es una estatua de Hércules. Era parte de la carga de un buque naufragado que se ha recuperado del lecho del mar. Pero no iba solo. Lo acompañaban otras 30 estatuas de mármol, otras de bronce y también exquisitas joyas, cristalería, instrumentos científicos, y hasta dicen que han encontrado los huesos de las últimas olivas que la tripulación se comió antes del desastre. Pero desde nuestro punto de vista, lo que nos importa es que esta era una de las miles de mercancías que se transportaba desde el mundo griego en un viaje de solo ida hasta Roma. La Grecia que conquistó Roma contaba con una larga historia del arte, teatro y literatura. Y muchos romanos opinaban que las tradiciones culturales de Grecia superaban a las suyas. Pero Roma no solo compró, saqueó y emuló la cultura griega, sino que los romanos se incluyeron en las leyendas griegas remontándose a sus propios orígenes, a la mítica guerra entre griegos y troyanos y a la obra literaria más famosa de la literatura griega de todos los tiempos, la Ilíada. Un personaje crucial para los romanos fue Eneas, quien desempeñaba un papel bastante discreto durante la guerra de Troya en la Ilíada de Homero. Los romanos desarrollaron la historia de Eneas, quien huiría de Troya para llegar a Italia y fundar la raza romana, como una especie de antepasado de Rómulo y Remo. Era como si dijeran que también pertenecían al mundo griego, no solo al romano.
La historia de Eneas involucró a los romanos en las tradiciones griegas, pero hasta qué punto adoptarlas fue motivo de debate, pues algunos conservadores argumentaban que la cultura griega estaba destrozando los valores romanos. No solo se conquistaba con espadas, se conquistaba con libros, con palabras y con cultura. Un poeta romano afirmaría más tarde que en realidad Roma no había conquistado Grecia, sino que Grecia había conquistado Roma. Lo que quiso decir es que los griegos habían sido los auténticos vencedores, pues Roma estaba en deuda con ellos por haber saldado su gran deuda cultural previa a la conquista de Corinto. Pero al mismo tiempo, el interés de Roma en la cultura griega y su estudio, conservación y reproducción de la misma es lo que la mantuvo viva para nosotros. En cierto modo, me gusta pensar que Roma nos ha presentado a Grecia. Los romanos se habían hecho con el control de todo el Mediterráneo. Eran los únicos que lo habían conseguido. Pero no solo por anexionar territorios, sino por su capacidad de salirse con la suya. Cuando pensamos en este imperio, pensamos en la tierra que rodea el mar, pero el corazón de este se hallaba en el mismo Mediterráneo. Es crucial entender lo que sucedía a lo largo de este enorme territorio líquido. Pero no hablamos solo de embarcaciones transportando esculturas. Controlar el mar presentaba problemas tan considerables como los de controlar Cartago y Corinto. El Mediterráneo era el mar interior del imperio y su principal carretera. Mare Nostrum lo llamaban, nuestro mar. Viajar por el agua era bastante más barato y rápido que por tierra, pero era peligroso. Y no porque apenas bastara una tormenta para perderlo todo, sino por los piratas y secuestradores que ansiaban hacerse con todo cuanto navegara. No solo bienes, sino también personas. Era una especie de autopista plagada de traficantes de personas. Las conquistas de Roma habían convertido a miles y miles de prisioneros en esclavos. Y eso dio lugar a una gran demanda. Eran muchos los beneficios que aportaba la trata de esclavos. Delos era una gran comunidad mercantil y la gente ganaba mucho dinero aquí. Un escritor romano consideró que se trataba del mayor mercado del planeta. Se comercializaban todo tipo de bienes, perfumes, especias, esculturas, muebles, pero Delos era famosa por ser la capital mundial de la trata de esclavos. Y uno de sus principales proveedores eran los bandidos y secuestradores a los que los romanos llamaban piratas. Para los romanos, pirata era todo aquel que no querían ver en un barco, desde pequeños oportunistas hasta grandes delincuentes más parecidos a una mafia. Su relación no era fácil y los hombres de estos barcos eran difíciles de controlar. Un día abastecían tu mercado y al siguiente te atacaban. Y eso es justo lo que vemos aquí. Aquí tenemos un maravilloso par de caras claramente romanas, arrugadas y con las mejillas hundidas, ambas con un aspecto siniestro. Resulta tentador imaginar que estaban involucrados en alguna forma ruin de negocios, pero el estado en que se encuentran es bastante malo. Han sido golpeados y parecen un poco abrasados. Y la razón la hallamos en un momento clave de la historia de este lugar. En el 69 a.C., los piratas vinieron aquí, prendieron fuego al lugar, se produjo un gran incendio y Delos fue destruida. Pero los piratas también produjeron un impacto en Roma.
El temor que generaban a los romanos les proporcionó una razón o excusa para tomar una decisión que sentaría las bases para grandes cambios políticos que minarían la democracia y ensalzarían la autocracia. Los piratas eran una molestia y a veces un peligro, pero la amenaza siempre podía ser manipulada para justificar las acciones militares. La guerra contra los piratas fue una especie de guerra contra el terror. En el 67 a.C., el pueblo romano dotó de poderes casi ilimitados a un solo hombre para acabar con los piratas. Ese hombre era Pompeyo. Pompeyo el Grande, como era conocido, se deshizo de los piratas en apenas 3 meses. Después, concentró sus fuerzas contra algunos poderosos reyes del este para regresar a Roma por todo lo alto, con un espectacular desfile de 2 días y un multitudinario carnaval. El desfile de su victoria fue una de las mayores fiestas jamás celebradas en las calles de Roma. El general desfilaba por las calles en su cuadriga. Lo acompañaban los botines y las riquezas que había traído a su vuelta, y también los prisioneros capturados. La idea era que el pueblo viera lo que los generales y las tropas habían conseguido en el extranjero y lo que habían traído. A algunos les parecía una exhibición terriblemente vulgar y en ocasiones se escuchaban llantos entre el público al ver a los pobres prisioneros desfilar. Pero para la mayoría de los romanos era una ocasión para divertirse. A ver qué tal. No está mal. Y para deleitarse con las riquezas que habían ganado. Siglos después de la fiesta, no queda mucho rastro del triunfo de Pompeyo, pero en el rincón de un museo podemos contemplar una de las piezas de las que se presumió en aquel espectáculo. No todos los días encontramos un objeto exhibido en las calles de Roma en una procesión triunfal. De hecho, puede que este sea el único. Se trata de un gran jarrón de bronce, posiblemente utilizado para mezclar vino, agua y miel. Y contiene el nombre de uno de los reyes a los que Pompeyo derrotó grabado en el borde. Con esto me queda bastante claro que este fue uno de los miles y miles de tesoros que el pueblo romano vio pasar en el desfile de Pompeyo del 61 a.C. El imperio había sido tradicionalmente fundado, formado y gobernado por demócratas que durante un año compartían el poder. La idea siempre había sido impedir que alguien volviera a convertirse en rey. Pero con Pompeyo empezó a disminuir el rechazo de los romanos al poder individual. Para defender o extender el imperio, tal vez fuera necesario poner el control en manos de un solo hombre. Sin embargo, para haber revolucionado Roma, dejó muy pocas huellas visibles. Esta es una maravillosa muestra de arqueología en las calles romanas. Puede pasar inadvertido, pero el diseño de estos edificios, esta extensa fachada curva, coincide con los antiguos cimientos romanos de debajo. Cimientos que pertenecían a un gran anfiteatro semicircular. Esto es lo que queda de un teatro que Pompeyo construyó con los beneficios de sus campañas orientales. Y esta es la primera vez que un edificio romano empezaba a parecerse a la Roma que imaginamos. Grande, monumental, magnífica y diseñada para impresionar. Pompeyo estableció cómo debía ser la apariencia de un edificio imperial y posteriores emprendedores seguirían su patrón.
Pero su nombre nunca sería muy conocido. Siempre sería eclipsado en la búsqueda de la gloria y en la competición por el poder personal. El hombre que sería recordado durante toda la eternidad sería su gran rival, Julio César. Blimey. Off we go. Never done this before. Al contrario que Pompeyo, César se encaminó al oeste. Tras la impresionante y sangrienta victoria de Pompeyo, que le permitió volver con montones de riquezas, César quiso superarlo y su única opción era llevar a cabo una gran conquista. Pero César superó a Pompeyo en un aspecto muy importante. Pompeyo logró grandes victorias, pero César también las logró y escribió sobre ellas. La razón por la que podemos ir a Alesia, donde tuvo lugar una de las últimas victorias de César, es porque fue él mismo quien dio cuenta de ello. En Alesia, el ejército de los galos había acampado en una colina. Según describió César, parecía tenerlo todo bajo control. Sus campamentos estaban en puntos estratégicos y estacionaron piquetes día y noche. Ambos frentes combatían duramente. César mandó cavar 2 trincheras y erigir una muralla y una empalizada. Cuando observas su dimensión, a pesar de lo que afirmara en sus escritos, era imposible que César pudiera divisar todas las áreas del campo de batalla. A fin de cuentas, ganar una batalla en la antigüedad dependía del número de tropas, de hacer pasar hambre al enemigo, de sorprenderlos por la retaguardia o quizá, en buena parte, era cuestión de suerte. Tuviera suerte o no, seguro que César estaría encantado de saber que seguimos leyendo su versión de estas campañas. Ganara como ganara, la realidad es que su historia ha perdurado durante siglos. Y en cuestión de propaganda imperial, demuestra que una pluma podía ser más poderosa o al menos más duradera que una espada. El líder de los galos en su última y nefasta resistencia era Vercingetorix. Desde entonces se convirtió en un héroe de la Francia moderna, un luchador por la libertad que plantó cara por su nación. Lo irónico es que todo cuanto conocemos de Vercingetorix se remonta a lo que César escribió sobre él. En cierto modo, nuestro Vercingetorix es una creación romana. Fuera como fuera realmente, César tenía que demostrar que había derrotado a un peligroso, valiente y sobre todo digno oponente. Los romanos jamás hubieran considerado meritorio derrotar a un cobarde. César también alardeó sobre el número de galos a los que su ejército asesinó durante su campaña. Actualmente se estima que en torno a 1 millón. Sus cifras podían haber sido infladas para impresionar a su vuelta, pero poca duda cabe de que César materializó su deseo de superar las glorias de Pompeyo mediante todo un genocidio. Las excavaciones del campo de batalla han desenterrado algunas de las armas con las que César alcanzó la victoria, como la versión ancestral de las minas terrestres. No eran piezas de alta tecnología precisamente, pero sí muy desagradables. Mirad esta en particular. Imaginaos pisarla con una sandalia de cuero. La punta la atravesaba y se te clavaba en el pie. Y no podías sacártela por esta pequeña punta de aquí. El pie te sangraba y no podías quitarte la sandalia. Agonizabas, no te podías mover. Se me encogen los pies solo de pensarlo. Había gente en Roma a la que inquietaba lo que estaba sucediendo en la Galia y la envergadura de la matanza. Algunos de los enemigos de César llegaron a sugerir que fuera juzgado por crímenes de guerra y que el jurado estuviera compuesto solo por galos. El Imperio Romano era bastante cruel, pero había unos niveles de crueldad que ni siquiera los romanos podían soportar.
Julio César jamás hubiera vencido sin el leal apoyo de sus tropas. Ya no eran los ladrones de ganado del principio, sino soldados profesionales tan vinculados a su general como este a ellos, incluso más que al Estado. Y al contrario que Pompeyo, César estaba preparado para utilizar este ejército en el control de Roma. Por su parte, César era consciente de que sus enemigos en Roma conspiraban contra él, que intentaban ponerlo contra las cuerdas y, como decía él, socavar su dignitas, el concepto romano que combinaba prestigio y honor. Así que arriesgó y con una de sus legiones marchó hacia Roma. Cuando llegó al río Rubicón, el cual marcaba la frontera de la Galia e Italia, proclamó: Alea y acta est. En otras palabras, la suerte está echada. Algunos romanos lo consideraron el legado de Rómulo y Remo, los gemelos cuyas disputas acabaron con la muerte de uno de ellos. Ahora, un romano se enfrentaría a otro por el poder. El retorno de César desató una caótica guerra civil que no solo sumiría a la península itálica, sino a todo el imperio. Pompeyo fue asesinado en la costa de Egipto y su cabeza decapitada fue presentada ante César, quien, según cuentan, rompió a llorar al verla. César ganó la batalla y se convirtió oficialmente en el único gobernante de Roma, pero no por mucho tiempo. Si hay un romano conocido por todos, ese es Julio César. No por lo que hizo, sino por su muerte. Su asesinato se convirtió en esa escena épica que todos conocemos o pensamos que conocemos por películas, pinturas y obras de teatro, que van acompañadas de sus famosas últimas palabras, «Et tu, Brute?», las cuales nunca pronunció. De lo que sí que tenemos certeza es de que un grupo de amigos le tendió una emboscada en una reunión en el Senado, irónicamente construido por su gran rival, Pompeyo. Todo sucedió justo donde está ese árbol ahora. Una vez más, la historia recordaba a la de la fundación de Roma. Ahora era César quien había sido asesinado como Remo. Se trata del asesinato político más famoso de la historia, perpetrado en nombre de la libertad, apenas unas semanas después de que César fuera proclamado dictador de por vida. Demasiado pronto para saber si hubiera triunfado o fracasado. Pero el hecho de que los asesinos se deshicieran del hombre que consideraban un tirano no los despojó de la tiranía. Era demasiado tarde. A esas alturas era inevitable que el imperio fuera gobernado por un solo hombre. La cuestión era ¿quién sería ese hombre? El primer autócrata de larga duración y a quien llamaríamos primer emperador romano sería Cayo Julio César Octaviano, o como sería llamado más tarde, Augusto. Este título no tenía ningún significado concreto, pero podía asignársele el de venerable. Él plantó cara a los pros y los contras de ser el único gobernante. A principios del siglo III a.C., Escipión Barbado había resumido su carrera en apenas unas líneas. 300 años más tarde, el emperador César Augusto escribiría el epitafio para su propia tumba en cientos de líneas. Un extraordinario y pretencioso informe de lo que hizo, pero también da unas pautas sobre cómo ser un emperador en el futuro. 3 son los aspectos que resalta. En primer lugar,
hay que ser enormemente generoso con el pueblo romano. Hay que ofrecerles ayuda, entretenimiento y servicios. Y eso es lo que lista aquí. Todo el dinero que invirtió en eso. Pero también hay que construir, construir y construir. Y aunque ese ya fuera el lema de Pompeyo, Augusto nos relata todos los templos y teatros que construyó. Y lo más importante de todo, y lo que ocupa la mayor parte de este documento, es invertir en las conquistas. Y Augusto explica cómo extendió las fronteras del Imperio Romano, cómo llevó la paz a las fronteras de la Galia e Hispania, y cómo llevó la paz a los Alpes. El mensaje en el que insiste queda claro. Para ser un emperador romano, debes ser un conquistador. Por mucho que los romanos quisieran evitar a gobernantes como Pompeyo o Julio César, los problemas de gobernar y vigilar un imperio cada vez más grande demostró que las decisiones tomadas por un comité no funcionaban. No era el emperador el que había creado el imperio romano, sino que el imperio había creado a los emperadores. El epitafio de Augusto era un kit práctico de herramientas para ser emperador. Pero la ideología oculta detrás de todo esto se ve mejor representada en otro monumento que erigió para celebrar la Pax, la paz. Este es el altar de la paz. Y celebra la seguridad y la prosperidad que el Imperio Romano es capaz de aportar. Pero no es paz tal y como la entendemos. No se trata de la ausencia de guerras, sino de la paz que resulta de las guerras. De la paz que se ha ganado con la victoria. En realidad, es un altar de pacificación. Pero es mucho más que eso. Construido en mármol por los mejores artistas de la ciudad, no podemos pasar por alto sus mensajes. Sus paredes están repletas de frisos, algunos de ellos representando a Augusto y a su familia con la dinastía imperial tallada en piedra. Algunas de las imágenes desprenden la idea de que el suyo es un derecho divino de nacimiento y que su linaje se remonta a los míticos fundadores de Roma. Junto a los escalones principales encontramos dos representaciones distintas del pasado de Roma. En un lado, la loba con Rómulo y Remo, y en el otro, Eneas, recién llegado a Italia desde Troya. Y esto tenía una particular resonancia para el emperador, pues Augusto afirmaba que era descendiente directo de Eneas. Pero existe una idea que resulta aún más obvia al combinar ambas escenas. Por un lado tenemos a Rómulo, quien recibió en su nueva ciudad a marginados y fugitivos, y por el otro a Eneas, que venía del extranjero. El mensaje sobre los orígenes de Roma queda claro. Roma siempre fue foránea. Esto tenía mucho sentido para los romanos. Las historias que contaban sobre sus orígenes reflejaban la creciente diversidad, expansión y amplitud de su mundo. Y siempre hubo un rincón del imperio que tuvo una particular relevancia. Muchos romanos consideran que la historia de su ciudad comenzó aquí. A más de 3.000 kilómetros de Roma se encuentra la ciudad de Troya, la ciudad de la guerra de Troya, la más famosa y decisiva de toda la historia y mitología del mundo clásico. Es la guerra de Helena, Aquiles, Héctor y el caballo de Troya. También fue el lugar de nacimiento de Eneas. Y en la era augusta, el poeta romano Virgilio reimaginó y reescribió el viaje de Eneas desde Troya hasta Italia en su epopeya
la Eneida. Recurrió a la mitología para analizar la complejidad del crecimiento de Roma y su imperio. En esta epopeya encontramos de todo: amor, honor, heroicidad e imperialismo. Virgilio también destaca algunas de las facetas más desconcertantes del poder imperial. Al final de la historia, lo último que vemos hacer a nuestro héroe, Eneas, es asesinar cruel y gratuitamente a un soldado enemigo que acababa de rendirse ante él. Es como si, en manos de Virgilio, la historia de Eneas celebrara el Imperio Romano y exhibiera su potencial brutalidad. Sin embargo, Virgilio también presentaba al Imperio Romano como un regalo de los mismísimos dioses. Al principio, Júpiter, rey de los dioses, profetiza el futuro poder de Roma. Les he concedido a los romanos un imperium sine fine. Les he concedido un imperio sin límites. Pero no había empezado así realmente. Una ciudad cualquiera se había expandido más allá de sus muros para convertirse en el núcleo de un vasto imperio. Y había pasado de unos gemelos a los emperadores, de los ladrones de ganado a soldados organizados, de las primeras victorias de Escipión Barbado a la destrucción de Corinto en el este y a los sangrientos asesinatos en la Galia en el oeste. Mediante una combinación de improvisación, buena suerte, codicia y ambición, Roma se ha convertido en nuestra mente en la definición de imperio. La idea de un imperio sin límites es algo que Escipión Barbado jamás habría entendido. Él conocía las conquistas y la gloria militar y los beneficios que obtenían de ellas, pero que Roma tomara el control de territorios de todo el mundo y que éste se considerara ilimitado, le habría resultado totalmente incomprensible. 2 siglos y medio más tarde, la Eneida de Virgilio afirmaría que Júpiter lo había planeado así. Era como si Virgilio, echando la vista atrás, reinterpretara la caótica e improvisada historia de las conquistas romanas en un grandioso plan de destino manifiesto. Ahora que Roma ha adquirido un imperio, ¿qué hará con él? Se trataba de un sistema que explotaba terriblemente los recursos, el paisaje y a las personas. ¿Qué lo alimentaría y qué lo conectaría? Solemos bromear diciendo que todos los caminos llevan a Roma, pero así era. ¿Quién perdería y quién ganaría? Una de las cosas más grandes que hizo fue levantar este gran anfiteatro.